Bueno, hermanos, sean todos bienvenidos, como decía nuestro hermano César. Pues hoy vamos a tener la primera de 4. Esta es las prioridades, en la cual estaremos hablando un poquito. No podemos hablar sobre la mayoría de los temas que incumben al matrimonio en estas 4 sesiones, ¿no? Van a ser 1 hora por sesión. Pero pues vamos a tratar de enfocarnos lo más claro, lo más transparente en estos temas de índole matrimonial. Vamos a ir a la palabra. Si traen su Biblia, quiero que abran su Biblia en Génesis. El día de hoy y el próximo martes estaremos rondando alrededor de Génesis capítulo 2. Dice la palabra del Señor en el versículo 4: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y dice más adelante en el 20, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Y acá viene la primera gran frase: mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Versículo 21: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Muy bien. En el versículo 24, que es donde hoy vamos a enfocarnos, dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. En la Nueva Versión Internacional dice: por eso el hombre deja a su padre y a su madre. Muy bien, este título, esta conferencia en la cual hoy vamos a estar meditando, se titula Las prioridades. Creo que cada uno de nosotros en el contexto matrimonial sabemos cuáles son las prioridades. Hay cosas que van antes que otras. Muchas veces en la casa no podemos comprar un lujo antes de una necesidad. Y hay veces que metemos la pata y compramos un lujo antes de provisionar una necesidad, ¿no? En algún momento puede ser que super haga falta una lavadora, pero compramos la pantalla, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Es que es para que haga brazo, ¿no? ¿No? O sea, la estufa se está pudriendo, ¿no? Es más, la estufa no fue desde que nos casamos, fue herencia de la abuelita. Pero no, en lugar de comprar la estufa, se compra alguna otra cosa, ¿no? O vamos adquiriendo, ¿no? Cosas que dices: mejor hubiera yo comprado tal cosa, mejor hubiéramos invertido en esto, mejor se hubiera hecho esto. Hay prioridades. En la vida, en el matrimonio, hay prioridades. Y creo que cada uno de nosotros nos reímos porque sabemos de lo que estamos hablando. Si no podemos hacer algo que solo para satisfacer nuestras emociones, cuando en verdad estamos necesitando algo. Es así, ¿no? Los que manejamos auto,
¿Qué tal cuando el auto ya le hace falta cambio de suspensión y las llantas están lisas y te cae una lanita y dices, ¿viaje a Veracruz o cambio de llantas? Bueno, como está bonito el clima, vámonos para el puerto, ¿no? Y el coche, pues ahí a ver cuándo le cambio las llantas y la suspensión. Bueno, eso son pensar con las emociones en lugar de pensar con el cerebro, ¿no? Tomar decisiones reales. Y así, hermanos, podemos ir, y yo creo que cada uno tenemos un testimonio de ese tipo, en el cual dices, no, pues tomé tal decisión y ahora me arrepiento. ¿Por qué? ¿Pero qué? Y no falta quien te dice, ¿pero qué tal lo vivido? ¿Pero quién te quita el viaje, no? Pues sí, pero luego cometemos cosas que no son correctas. Bueno, pues hoy vamos a tocar tantito el tema de las prioridades. Dice la Nueva Versión Internacional, por eso el hombre deja a su padre y a su madre. Y hoy vamos a empezar desde la perspectiva de cuando el hombre se separa de su familia. Dice la palabra dejar en Génesis 2:24, es la palabra hebrea asá, que literalmente significa soltar o ceder. ¿Sí? Hay veces que cuando llega el momento de unir la vida a nuestra compañera desde la perspectiva del varón, bueno, muchas veces algunos ya habíamos vivido solos antes de casarnos, o otros salieron, ¿no? del vínculo familiar. A algunos les ha costado trabajo, a otros no. Otros en algún momento dicen, no, pues ya estaba yo acostumbrado, ya había yo he tenido responsabilidades personales y ya no me costó tanto dejar a mis papás, ¿no? O de por sí yo ya vivía lejos, ya estaba yo fuera de la casa. Es parte de lo que algunos, desde la perspectiva de los varones, vamos experimentando. Muchas veces, en cuanto al tema de las mujeres, y más en el contexto de América Latina, pues casi no se van a vivir solas antes de casarse. Es muy difícil, ¿no? Pero bueno, dice la palabra, por eso el hombre deja a su padre y a su madre. Y en el contexto hebreo dice soltar o ceder. ¿Avanzamos? Dice, Dios no quiso decir que el hombre debería dejar de honrar a sus padres, ¿no? Porque una de las cosas que muchas veces se tiene la idea es que, pues, la palabra dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y ya no tienes ni siquiera por qué ir a visitarlos, ¿no? En algún momento extremo. Pero no, Dios no quiso decir eso. Dice, Dios no quiso decir que el hombre debería dejar de honrar a sus padres. Sin embargo, en el momento de su matrimonio, los padres del hombre deberían de ser encaminados hacia una posición de menor prioridad en la vida del hombre. Y aquí es donde se pone bueno y empezamos a hablar de las prioridades. ¿Qué pasa cuando cuando un varón es uno de los pilares fuertes de la economía del hogar y de repente se casa o se va a casar o tiene que tomar una decisión? ¿Los papás se enojan o no se enojan? ¿Hay incomodidad? Sí hay incomodidad. Sí hay incomodidad. Ya no me quieres. Yo te cargué 9 meses. ¿No? ¿Por qué? Porque es una realidad. Ahora, entendiendo desde el contexto inconverso, bueno, pues no saben de la palabra. Pero desde el entorno cristiano tenemos que entender que esto tiene que pasar. Yo con mi esposa en nuestro matrimonio, yo no tengo que estar esperanzado a que, no, pues ahora que mis hijos trabajen, me voy a alivianar. Eso no puede ser, eso no existe. No puede ser eso. Tenemos que seguir avanzando. Cada quien, en el momento en el que dice el hombre dejará a su padre y a su madre, incluía a mis padres y a los padres de ella, y también incluye a mis hijos cuando nos dejen a nosotros. Entonces ahí se convierte en una prioridad. ¿Por qué? Porque en esta posición, para mí, ella fue una prioridad por encima de mi mamá, por encima de mi papá, y en su momento, mis hijos tendrán una prioridad por encima que su mamá y por encima que su papá. Bueno, aquí es donde empiezan a incomodarse muchas personas porque no están dispuestos a soltar,
¿no? Nosotros vivimos en una cultura que se da mucho a la mamá gallina, ¿sí? O sea, siempre con los pollitos así, no, entre más estén aquí mejor. Una vez platicaba un hermano, un hermano en la fe, y él decía, ¿no?, que él fue en algún lugar, y él decía que todas las familias, el abuelo les heredaba así, en la misma manzana o en la misma cuadra les heredaba sus terrenos, ¿no? Y en su momento, bueno, pues dices, es bueno, ¿no? Es un gran empujón. Pero el hermano decía, pero pues esa buena obra, dice, yo me di cuenta en el paso de los años, era un gran problema. Dice, era un problemón, porque se peleaban entre unos contra otros. Dice, y al final los hijos no dejaban a los padres, hablando desde este contexto. El hijo no deja al padre. Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre e irá a hacer una vida con su mujer. Dice, y terminan por no separarse. Bueno, es uno de los puntos en los cuales nosotros tenemos que meditar. Hay veces que por X circunstancia, por X razón, no se pudo. Bueno, pero cuando haya la oportunidad, hay que suelten las alas, ¿no? Es una de las cosas que deberíamos estar pensando. Dice, Dios no quiso decir que el hombre debería dejar de honrar a sus padres. Sin embargo, en el momento de su matrimonio, los padres del hombre deberían de ser encaminados hacia una posición de menor prioridad en la vida del hombre. Avanzo. Dice, de ahora en adelante, la esposa habría de venir en primer lugar, ¿no? Y bueno, pues acá tenemos unas imágenes. No es de esta iglesia, son de otra iglesia, ¿no? Y podemos ir ubicando alguna escena de la mamá aconsejando al hijo sobre la nuera. ¿Por qué? Silencio sepulcral, ¿no? Discúlpenme, no acepto. Hermanos, yo puse en internet, ¿no?, imagen de suegra contra nuera hablando y me salieron millones de imágenes. Nada más agarré una, ¿no? Entonces, eso pasa, eso es muy común y no pasaría si el hijo hubiera dejado a su mamá. Es algo cierto. Y después estamos la imagen de junto, Albertano y su mamá, ¿no? ¿Cuántos albertanos estamos aquí? Hermano, yo estuve un tiempo viviendo como albertano. Recién casados, nosotros vivimos en la casa de mi mamá. O sea, nosotros recién casados vivimos en la casa de mi mamá. Y de una u otra forma nosotros podemos decir, no, pues no hubo problemas, nos llevábamos bien, o como queramos ponerle. Pero había una necesidad de, cuando podamos, vámonos. O sea, es necesario, o sea, en el momento en el que se pueda, fuga, ¿no? Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que ir entendiendo. Voy a leer un poco de la lección. Dice, de ahora en adelante la esposa habría de venir en primer lugar. Es posible que es posible hacer esto y aún respetar y honrar a nuestros padres. De lo contrario, Dios no hubiera dicho que esto se hiciese. Ahora, muy independientemente de que se está hablando del hombre, de que se entiende que el hombre debe de dejar a sus padres, dice, estas mismas instrucciones se aplican para la esposa. Muchas veces, tanto tenemos albertanos, no sé cómo se llama esa caricatura, donde está el soldado ese. Vecinos. Bueno, pues así como estaba el albertano, yo creo que también hay en la postura de la mujer, pues no quiere soltar al papá, no quiere soltar a la mamá. ¿Por qué? Porque tal vez se siente segura, se siente con confianza, se siente protegido o protegida, siente que ese es su lugar seguro y no quiere soltar. Entonces aquí es donde empieza o donde empezamos a meditar y donde se empieza a poner como que un poco incómodo el tema, ¿no? Porque, no, pero es que yo siempre me he llevado re bien con mis papás y yo siempre he hecho esto y yo siempre aquí, yo siempre allá. Y vamos a ir avanzando, hermanos, porque de una o de otra forma la palabra es clara y no podemos darle la vuelta. O sea, no podemos darle la vuelta, podemos decir, bueno, pero es que a ciertas excepciones, es probable que sí, ¿no? Sí, verdaderamente, sí hay excepciones. Hay excepciones fuertes y excepciones sólidas. Pero se rompe la excepción
cuando el matrimonio creyente, el matrimonio cristiano, empieza a afectar su matrimonio por culpa de los suegros. Es ahí donde empieza a haber un problema. No puede haber, uno puede, por ejemplo, nos ponemos como ejemplo, en algún momento que, oye, mi suegra tiene que venirse a vivir con nosotros. Perfecto. Pero si traer a mi suegra a mi casa empieza a crear un problema, es probable que tenemos que sentarnos y hablarlo. O al revés, que yo diga, ¿sabes qué? Tengo que traerme a mi mamá a vivir a la casa un tiempo. Pero en el momento en el cual traer a mi mamá a la casa va a causar un problema en el vínculo matrimonial, se tiene que poner los papeles sobre la mesa, hablar claro, ¿y qué se va a hacer? Porque no vamos a anteponer nuestro matrimonio, nuestra felicidad, por la estabilidad, que tal vez en algunos momentos, yo creo que sí se complicaría cuando dice uno, bueno, es hijo único en algún momento y pues no tiene otro lugar a donde ir, por así decirlo. Pero, y más cuando hay otros hermanos. Entonces, este tipo de temas, para eso son estas reuniones, para tocar estos temas, para meditar. Ya no sé si se ríen de nerviosismo o de gusto. Muy bien. Y estas mismas instrucciones se aplican a la esposa. Dios diseñó el matrimonio para que operara como la segunda prioridad más importante en la vida, después de su relación personal con Él. Ahorita vamos a estar viendo, bueno, ya tienen sus hojitas, en la parte de atrás hay una serie de prioridades. Si ustedes se dan cuenta en sus hojitas, la primera prioridad, ¿cuál es? Dios, ¿no? Entonces, la segunda prioridad más importante, lo más importante después de tu relación con Dios, ¿cuál es? Sin miedo, hermanos. El esposo, el cónyuge. O sea, la segunda prioridad, lo más importante después de tu relación con Dios, tiene que ser tu relación con tu cónyuge. Si colocamos el matrimonio en cualquier otra posición de prioridad que Dios no ha instituido, ¿qué pasa con el matrimonio? No funcionará. El matrimonio no va a funcionar si lo ponemos en otra posición. Si nosotros acomodamos en la escala de prioridades nuestro matrimonio en otra posición, hermanos, vamos a tener problemas. Si no es que ya los tenemos, o si no es que ya estamos ahogándonos en el problema. No puede ser, no puede ser. Verdaderamente en la vida matrimonial hay muchas etapas, muchísimas etapas. Levanten la mano los que pudieron tener una luna de miel. Pero bien levantada, hermano, con gozo. Ahora chequen esto, hermanos. Chequen esto. Cuando nosotros analizamos a toda nuestra sociedad, 2 de 20, o sea, el 10% de personas pueden tener una luna de miel. Por lo regular, muchos matrimonios, ¿qué fue lo mejor en los años? La luna de miel. O sea, a la mayoría dice que la luna de miel fue lo mejor. ¿Y dónde se empezó a desmoronar todo? Cuando llegaron, ¿quiénes? No digas eso, no te metas con mis niños, ¿no? ¿No? Entonces, en el vínculo emocional de la pareja, cuando viene el primer embarazo es gozo, armonía, se espera el bebé, todos contentos. Pero después de que nace el bebé hay cuarentena. Y pues, o sea, ya me sé todas las series del Canal 5, ¿no? Entonces ahí es donde empieza así como que, ¿qué hago? Ahora, estamos hablando en un contexto cómodo. Pero ¿qué tal esa misma escena con carencias económicas? Que no hay para los pañales, que ya llegó el fin de semana y pues se acabó el gas, hay que pagar la luz, que el bote de leche, ¿no? Y todo lo que sabemos, los que tenemos hijos, lo que pues se padece, se sufre, ¿no? ¿Y qué es lo que te dicen? ¿Querías esposa?
querías hijos, ¿no? Y pues no tienes otra más que, pues enfrentarte a la vida, ¿no? Es parte del show, es parte de. La cuestión está que acá empiezan las prioridades. Está ella o él. Después vienen ¿quién? Los hijos, que es cierto, se vuelve una prioridad, es algo prioritario que se tiene que atender, pero nunca tenemos que ponerlos antes que el cónyuge. Hay vínculos matrimoniales que el niño nació y al niño lo sacaron de la recámara a los 10 años. No sé si es risa de nervios o... O sea, ese es un tema, ¿no? Parece chiste, pero es cierto. O sea, una de las cosas que en consejería matrimonial se pregunta es, ¿duermen solos? O sea, es una de las preguntas que cuando ¿duermen solos? Y hay la gente, con mi bebé, ¿y cuántos años tiene el angelito? 15, ¿no? Ahí es donde empiezan las prioridades, es donde tenemos que ir poniéndonos alerta, hermanos, porque pues ya sabemos cómo va esto. En palabras simples, Dios diseñó el matrimonio para que operara como la segunda prioridad más importante en la vida, después de su relación personal con Él. Si colocamos el matrimonio en cualquier otra posición de prioridad que Dios no ha instituido, el matrimonio no funcionará. Si examinamos de cerca los problemas y fracasos en nuestro propio matrimonio y en aquellos matrimonios que conocemos, no nos tomará mucho tiempo ver que muchos de esos problemas y fracasos son el resultado de prioridades mal colocadas. De hecho, incalculables millones de parejas han terminado presentándose ante una corte de divorcio porque fallaron en sostener apropiadamente las prioridades del pacto matrimonial. Por la misma razón, millones de otros viven matrimonios frustrados y llenos de luchas. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, ¿qué es lo que pasa en el vínculo? Cuando yo no te quiero dejar, yo no la quiero dejar y ella tampoco me quiere dejar, pero hay algo en nosotros que cada vez que intentamos hablar, salen chispas. Y empieza la guerra. Y esto no es así que estoy hablando, hermanos, que me estoy inventando algo. ¿Por qué cuando intentas hablar claramente en un proceso en una etapa de tu vínculo matrimonial, empieza el hervidero así como si fuera un volcán a punto de hacer erupción? ¿Y saben qué? Hace erupción. Y empieza el tronidero ahí entre que uno grita, que el otro hace esto, que el otro aquí. Y empieza el show, hermanos. Empieza el gran problema. Y no estamos hablando de que, es que conocemos a uno que vive acá a la vuelta. No. Todos en algún momento pasamos por esas etapas. Algunos, en algún momento, creo que se pudo dar la vuelta a la página rápido. Algunos tal vez fue una etapa o lo tomamos como una etapa. Pero a algunos esto se vuelve el centro de su matrimonio. Cuando el escritor de este libro, el libro se llama Matrimonio sobre la Roca, hermanos, me recuerdan mandarlo al grupo, me recuerdan mandárselos. Matrimonio sobre la Roca, Jimmy Evans lo escribe. De aquí estoy tomando, el donde tomé las notas es el capítulo 3, que se llama el capítulo La Ley de la Prioridad, ¿no? Para mencionar la fuente, ¿no? Al rato van a decir, ese se pirateó todo, ¿no? Esa es la fuente, Matrimonio sobre la Roca. Entonces dice, por la misma razón millones de otros viven matrimonios frustrados y llenos de luchas. ¿Cuántas personas o cuántos varones, cuántas mujeres, si les preguntaran o si se preguntan a sí mismas, ¿estás frustrada? ¿Y qué respuesta sería? ¿Te arrepientes de haberte casado? ¿Cuál sería la respuesta? Imagínense que nosotros pudiéramos escuchar o ver que alguien le pregunta a mi esposa a través de un cristal, así como en los interrogatorios de la policía, ¿no? Y que yo vea que está mi esposa a aquel lado y que llega alguien y le dice, ¿y eres feliz? Y que diga, no. ¿Y estás frustrada? Y que diga, sí. Y yo de este lado, ¿qué pasa? Pero el hermano es cristiano, conoce de la palabra. Y su esposa está frustrada y se arrepiente y sufre. Ahora vamos al revés, que el que esté adentro sea yo y que el que está afuera es mi esposa, y que cuando me digan a mí,
Diga, sí me arrepiento. ¿No? Prosigamos. ¿Sabía usted que existe una forma de celo justa y legítimamente espiritual que todos experimentamos muchas veces durante nuestra vida? Y esto se llama celo legítimo. Este celo legítimo. Hay un ejemplo en el cual, ¿qué pasa cuando vamos en la calle con nuestra esposa y se le queda viendo algún varón en la calle? Y aunque va contigo, todavía se atreve a lanzarle un piropo. Varones, ¿les da igual? ¿Verdad que no? No. ¿Qué pasa, varonas, cuando vas en la calle y de repente pasa una joven y le dice a tu marido, hola, adiós, un gusto verte? ¿Verdad que no gusta? Bueno, ¿qué es lo que siente la persona? Celos. Celos. Es lo que se siente, son celos. Podemos decir, oye, pero ¿es bueno, es malo? Bueno, son celos. En el diccionario Webster define el celo, dice, es la intolerancia hacia la rivalidad o infidelidad. No tolero tener un rival que intente cortejar a mi esposa. Yo no tolero tener o estar enterado de que alguien está intentando cortejar a mi esposa. Y eso es normal, eso todos lo tenemos. Sí, o sea, el celo, ella no debería de tolerar que sepa que alguien intenta iniciar una relación conmigo. Eso es algo normal. Eso es algo normal. Hay algo dentro de nosotros que nos hace sentir que nuestros cónyuges nos pertenecen a nosotros. Ahora, ese sentido de pertenencia, cuando usted voltea con su esposa, ¿esa esposa de quién es? Dígalo. Mía. Es mía. No es de nadie más. Es mía. Y eso lo sé yo y lo tiene que tener bien claro ella. Y lo tienen que tener bien claro los que nos rodean, que ella es mía y que yo soy suyo. Esa es una de las cosas que tenemos que entenderlas. ¿Por qué? Porque eso que está dentro de nosotros, que nos hace sentir que nuestros cónyuges nos pertenecen a nosotros, dice, antes que a ninguna otra persona o cosa, con la excepción de Dios. Esto es normal, eso es lo que tendría que pasar en la sociedad normal. ¿Qué es lo que pasa incluso cuando hay cierto tipo de crímenes pasionales? Y usted lo puede ver, hay ciertas formas en las que cuando salen las noticias, mataron a un hombre, pero fue crimen pasional. ¿Por qué lo dijeron? Fue un homicidio. ¿Han escuchado la frase crimen pasional? ¿Por qué? Porque el que asesinó hizo algo para que todos supieran que con mi esposa nadie se mete. Cuando usted lea crimen pasional, por lo regular, cortan algo y lo hacen perdedizo, ¿no? O sea, así son los crímenes pasionales. O sea, la persona que va y hace un asesinato, un homicidio, y cuando las noticias, la policía dice, es que fue un crimen pasional, ¿por qué se dieron cuenta que era un crimen pasional? Porque ese crimen tiene unas características que solo lo hace alguien que se metieron con su esposa o con su esposo. Bueno, ahí es donde hasta incluso en las cosas que Dios aborrece, aún la gente que es inconversa tiene ese sentido de pertenencia. Hermanos, por eso tenemos que tener bien nuestras prioridades. Avanzamos. Existen algunas clases de celo que son pecaminosas y destructivas. Perversiones del celo legítimo. Ok, hoy podemos decir, bueno, pero los celos son malos. Sí,
Sí, porque no tenemos que estar celando. ¿Por qué te habló el hermano? Te saludó y yo vi que le apretaste la mano. Hermano, una vez, este es un chiste que pasó, hermanos, y ustedes conocen, pero no les digo el nombre para que no hagan oración. Una vez un hermano que agarra y que hace así a su hija. Bueno, pues el hermano, o sea, el hermano le mandó un beso a su hija. Y el hermano dice que le dijo que hermosa, ¿no? Y ya dice, yo lo hice. Pues no sé, a las 2 semanas, un hermano que le reclama que andaba mandándole besos a su esposa y diciéndole hermosa. ¿Sí me entienden? O sea, eso pasó, hermanos. Y nos los testificaron. No, hermano, dice, sinceramente, hermano, yo ni me acuerdo, pero si fue el día que fue ese, yo le mandé un beso a mi hija. No, así fue. Y, o sea, el otro hermano, bueno, pero el hermano le hizo un teatrote en la casa a su esposa. O sea, no nada más le reclamó al hermano, se hizo un problema. Bueno, acá estamos hablando de algo extremista, ¿no? No tenemos que andar celando por cualquier cosa, o que ya llegó un mensaje. ¿Quién te está texteando? ¿No? Bueno, de ese tipo de celos que tenemos que aprender a controlarlos, porque se vuelven tóxicos, se vuelven enfermizos, y va a haber un punto en el cual cualquiera de los dos podemos meter conflicto en donde hay paz. ¿Por qué? Porque estamos intentando pelear en donde no deberíamos, donde no debería de haber pelea, y estamos intentando llevarlo a que se haga un problema, ¿no? Eso es parte de esas perversiones del celo legítimo, ¿no? Que son destructivas, que son pecaminosas, situaciones, y tampoco debemos de ser los que provocan o ser los detonantes. Si en algún momento yo ya estoy en un lapso de quietud en mi casa y estoy texteándome con alguien, incluso puede ser que no esté yo hablando con otra mujer, estoy hablando o estoy viendo tonterías en el teléfono, pues va a haber un punto en el que, oye, ya estamos en la casa, ¿no? Son cosas en las cuales empiezan a ordenarse las prioridades y que muchas veces nosotros lo hacemos. La idea, hermanos, de esta primera sesión es esa, que nosotros entendamos, porque puede ser que si ella me dice, oye, ya deja el teléfono, tú tranquila, pero ¿qué tal si me lo dice el que está en el púlpito? O si me lo dice un hermano de los que está en la mesa, o si ahorita una de ustedes le dice a otro hermano, hermano, eso hace mi esposo, ¿qué consejo le va usted a dar a ese varón? Bueno, para eso nos sentamos en mesas, hermanos, para que podamos tener esta intercomunicación y buscar una solución. Todos somos consejeros, pero debemos de dar el buen consejo. Debemos de saber hablar y decir lo correcto, porque muchas veces nosotros buscamos hacer lo que mejor nos place y parece que disfrutamos hacer enojar a nuestro cónyuge, a ver hasta dónde puede llegar, a ver hasta qué punto vamos a conocer sus límites. Hay que tener cuidado. Dice más adelante, estas se suscitan cuando tratamos de obtener de otra persona algo que no es legítimamente nuestro. Estamos hablando de esos celos pecaminosos y destructivos. Se suscitan cuando tratamos de obtener de otra persona algo que no es legítimamente nuestro. Ok, acá es donde se pone bueno esto, porque mi esposa, ¿qué me negaría que no es legítimamente mío? ¿Cómo puedo saber que algo de ella hacia mí no es legítimamente mío? A menos que no fuera ¿qué? Fuerte. A menos que no fuera ¿qué? Tú lo dijiste, Marlu. ¿Otra vez? A menos que no fuera mi esposa. No es legítimamente mío todo lo que ella es. ¿Y saben qué va a pasar? Un problema. Un problema. Acá hay un punto en el cual, por eso nosotros, hermanos, siempre estamos insistiendo en que se casen las personas que viven en unión libre. Porque va a haber un punto en el cual
Va a haber una escena de celos y la persona le va a decir, pues si ni eres mi esposo. O sea, a mí no me vengas a hacer ese teatrito porque ni tu esposa soy. ¿Sí me entienden? O sea, una de las cosas que tenemos, dice, estos problemas pecaminosos y destructivos se suscitan cuando tratamos de obtener de otra persona algo que no es legítimamente nuestro. Ahora, empecemos por el orden. Alguien una vez platicando, ¿no? Decíamos, bueno, hace 100 años no había registro civil. Entonces, de ahí para atrás, pues no había forma. O sea, no podían decir que se casaran. Bueno, pero hoy sí lo hay. Hoy sí lo hay. Y la forma en la cual sabemos que hay una pareja que le pertenece a la otra, pues, o que son casados, es por el registro civil. ¿Por qué? Porque incluso si se quieren separar, tiene que haber un juicio para deshacer el contrato. No, ese es un contrato. Una de las cosas que pasa con las parejas cuando no firmaron ese contrato, pues no hay que romper, no hay ningún tipo de contrato que deshacer. Y pueden ir y hacer su vida con quien quieran, con otra persona. Entonces, cuando una persona viene, cuando el varón viene y le dice, oye, pero es que respétame porque yo soy tu marido, no, aguántame. No es cierto. Aquí es donde empiezan, hermanos, y donde empezamos a aconsejar. Porque si usted en algún momento de la historia, que su vecino, que su sobrino, que su hijo, es que ahora ya no se usa, papá, que se case uno. Usted tiene que aconsejar, ¿sabes qué? O incluso un joven en la iglesia, o alguien, siempre vamos a tener a alguien que le dice, ¿sabes qué? Cásate. Porque al rato no la vas a poder ni siquiera celar, porque te va a decir, pues, ¿a mí qué me dices si ni tu esposa soy? Porque no es legítimamente mía. Dice, cuando tratamos de retener de manera injusta algo que no es nuestro. Y aquí cuando dice tratar de retener de manera injusta, cuando alguien está intentando, tal vez es casado y quiere tener algo que no le corresponde, o quiere tener algo que es injusto o algo que va en contra de los parámetros bíblicos o de las reglas morales divinas. Como que un varón le diga a su esposa, ¿sabes qué? Mira, he decidido tener un amante. A ti no te falta nada. No vengas a decirme que te falta. Es más, de lo que te doy te voy a dar un poco más. Pero no me vengas a molestar porque ya lo decidí. ¿Ustedes creen que va a ser correcto eso? No va a ser correcto, pero eso va a traer una de problemas. Porque para empezar, se atrevió a decirlo. Por lo regular, ese tipo de faltas morales se mantienen bajo el agua. Bueno, algo que es injusto también va a traer situaciones de celos pecaminosos y destructivos. Cuando nosotros sabemos que no tenemos que hacer algo y estamos buscando por alimentar nuestra carnalidad, es ahí donde tenemos que empezar a meditar, a analizar en qué postura estamos, si es que en alguno nos está cayendo el rocazo, y si no, también sabemos qué es lo que tenemos que hacer para aconsejar a alguien, para decirle a alguien, sabes que mira, el problema en el cual tú estás es este. O sea, tienes que decidirte, tienes que hacer las cosas bien, en el orden de Dios. ¿Para qué? Para que las cosas caminen bien. Avanzamos. En el matrimonio, ambos cónyuges tienen obligaciones morales hacia Dios y el uno hacia el otro, a fin de proteger que la relación no sea violada por personas o cosas de menor prioridad. ¿Ok? Tenemos obligaciones todos. Yo tengo mis obligaciones hacia mi esposa. Mi esposa tiene sus obligaciones hacia mí. ¿Qué pasaría? ¿A cuántos no les pusieron lonche hoy? Bueno, hay dos opciones. Dice, creo que me cayó el piedrazo. Ok. Hay dos opciones, ¿no? Que digas, Señor, ya llévame, ¿no?
Hay dos opciones que digas, bueno, mi esposa igual trabaja. Es una opción. La otra, mi esposa estaba dormida. ¿No? O puedes empezar a desarrollar cosas que tal vez ponerte el lonche no fue la prioridad. Hay dos opciones. O te acostumbras, no me pongas porque allá compro, ¿no? O te acostumbras, o cada vez se hace un problema. O se vuelve un problema cada vez. Y hermanos, esto no estamos hablando de creyentes, de no creyentes, de inconversos. Estamos hablando del vínculo matrimonial. ¿Qué es lo que dice el marido que tal vez ha sido trabajador, nunca deja de provisionar las cosas necesarias? Pues le va a exigir a la esposa. Es lo menos que puede hacer. Y si la esposa le dice, hazte tú, eso va a crear un gran problema. Un gran problema. Y aquí es donde las mujeres que profesan piedad es donde deben de ajustarse a las obligaciones morales. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a meditar y empiezas a irte a la raíz, a ver, ¿cuál fue la raíz del problema? No, esa es una de las cosas que nosotros tenemos que esforzarnos, hermanos. Y cuando tú dices, a ver, ¿cuál fue la raíz? O sea, pero la auténtica raíz, bueno, pues el problema empieza porque no le pone lonche. Y la esposa dice, ay, ni me hagas de eso un problema. No quiero discutir. O me enojo. No, o sea, empieza el problema ahí, hermanos. Hermanos, ya no sé si mejor mejor acá recortamos, ¿no? Se empieza a desarrollar, hermanos. Empezamos a meditar. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué se vuelve incómodo el tema? Porque todos lo hemos vivido. Todos lo hemos vivido. Bueno, a menos Víctor. Víctor no lo ha vivido. Hermano, vamos a orar por ti. Bueno, es una de las cosas. Dice, ambos cónyuges tienen obligaciones morales hacia Dios, ¿ok? Y el uno hacia el otro, a fin de proteger que la relación no sea violada. No sea violada por personas o cosas de menor prioridad. Avanzamos. ¿Qué pasaría, hablando del lonche, que pues ya me voy y el lonche, no porque pues la señora está en las redes sociales. Está en las redes sociales. O sea, el teléfono, cada vez el cristal brilla más de tanto que lo pule. Las huellas digitales ya se le desaparecieron. O en la noche llegó el varón de trabajar y oye, había que cambiar, no sé, una lámpara, había que cambiar. Espérate porque estoy viendo la tele. No me molestes, ya me lo gané. Esto no es una prioridad. Hay prioridades. Muchas veces, amados hermanos, en el contexto latinoamericano, en el contexto del machismo, muchas veces dicen los machos mexicanos, pero cuenta la historia que el peor macho, ¿no? Hablando de ese machismo prepotente, es el argentino. Es lo que se dice, que es lo peor de lo peor. Pero hay un punto en el cual hay varones que no están dispuestos a descolgar la sábana que está en el tendedero. No están dispuestos. ¿Por qué? Porque lo consideran que, pues para eso está ella. Y no estamos hablando, amados hermanos, de que sea algo que te denigre. ¿Cuántos han ido a comprar al mercado el mandado? Yo platicaba, anoche que hablábamos del tema, yo le platicaba a mi esposa. A mí me tocó trabajar en el mercado. Yo trabajé con mi tío en su carnicería. Y siempre los que iban en la tarde, o sea, en los horarios de tarde, los que iban a comprar el mandado son los señores. Y yo le decía, ¿por qué crees que van los señores a comprar en la tarde? Porque vienen del trabajo. Y por lo regular, pasan al mercado, compran para que la esposa al otro día no tenga que salir. Bueno, la cuestión está que en el tema de los casados, eso es lo que hacen, ¿no?
Y en ningún momento yo vi a señores que les diera pena. Pero también me tocó ver a señores que iban al mercado y me da un kilo de bistec y no tendrá una bolsita negra. Entonces, yo le platicaba a mi esposa que la respuesta que mi tío les daba, les decía, ¿te da pena? Pena te debería de dar no llevar de comer. Eso te debería de dar pena, no llevar de comer. Ahora, hay cosas, hermanos, en el vínculo matrimonial, en la casa, en el hogar. Y vamos a poner el ejemplo de una lámpara. Puedo llegar y yo veo la lámpara, ya tiene ahí la lámpara como 100 moscas y nadie la ha limpiado. Pero la que hace las cosas en la casa es mi esposa y yo veo la lámpara y tengo una opción de decirle, ¿qué no planeas limpiarla? Ahora, acá hay una de las cosas. Si yo le digo a mi esposa lo siguiente, ¿tienes algún problema en limpiar la lámpara? ¿Y por qué no la has limpiado? Necesita que la baje. La cuestión está, hermanos, que ella no va a tener ningún problema en hacer lo que hay que hacer, pero tú tienes que hacer tu parte. Esa lámpara, ella no se va a subir a bajar la lámpara. Ella dice, yo no tengo ningún problema en limpiarla, pero todos los días que tú la has visto sucia, ningún día te has atrevido a bajarla para que yo la limpie. Ahí es donde empieza el orden de las cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos, si tú estás acá todo el día, tú súbete, tú la bájala y tú límpiala y tú vuélvela a poner. Entonces es ahí donde, ella no va a hacer todo. Hay cosas que sí podrá, hay cosas que necesitamos trabajar en equipo. Y eso es donde nosotros tenemos que empezar a entenderlo, si es que no lo hemos hecho. Avanzo. Hay una frase que es los amigotes. Por lo regular en el vínculo cristiano ya no hay amigotes. Levanten la mano los que tienen amigotes de fin de semana. No, hermanos, ya se acabó eso. Pero en el vínculo cristiano, atención, en el vínculo cristiano sí hay amiguis, ¿no? Por lo regular, hermanos, los amigos o los amigotes, pues ya pasaron, ¿no? Pero sí las amiguis, ¿qué pasaría que en algún momento que haya que hacer algo, que los varones estemos con los amigotes? Las damas ¿estarían contentas? ¿Verdad que no? Bueno, pues de la misma situación es cuando el varón necesita algo y ella está con las amiguis. Empieza uno a entenderlo, hermanos, y empieza a incomodar. Pero son situaciones las cuales pasan tanto a creyentes como a inconversos. Es una realidad. La cuestión está cuando se vuelve una prioridad las atenciones con mi amigui que con mi marido, las atenciones con mi amigote que con mi esposa. ¿Amén o no amén? Tenemos otro espectro. Personas que ponen a Dios o a la iglesia de pretexto. Oye, ya llegué de trabajar, necesito que me des de comer. Tengo que irme a la iglesia. Y la hermana hasta se viste así. Tengo que ir a la iglesia y hoy no te voy a dar de comer. ¿No? ¿Guisaste? No he guisado. ¿Por qué? Porque tengo que ir, no me tienes que decir nada. O el varón que tiene que hacer algo en casa y de repente tengo que ir a la iglesia a regar el jardín. Y las personas empezamos a poner pretextos de servir a Dios o a la iglesia de pretextos. Ya es un nivel más alto, ¿no? En el cristianismo les decimos ancianos. Yo no hago eso porque soy anciano, ¿no? Entonces, aquí vamos poniendo, hermanos, algunas circunstancias, algunos pretextos que nos atrevemos a decir, que nos atrevemos a poner para dejar de hacer cosas y no son correctos. Avanzamos. Para el esposo, la tentación consiste en reemplazar las prioridades del matrimonio con trabajo, carrera
o intereses fuera del hogar. Una de las cosas, hermanos, que cambia cuando empezaba la luna de miel, empezaron a llegar los niños, empezó a evolucionar el matrimonio, a todos los varones, lo que se vuelve una prioridad es que en la casa no falte nada. Es una prioridad. Y tú vas a estar buscando la forma de provisionar todas las necesidades que haya en el hogar. Vas a salir a trabajar, vas a hacer esto, si es posible que tengas que trabajar horas extras. Todos lo sabemos. Es necesario que no falte nada. Es necesario. ¿Por qué? Porque hay una esposa en casa, hay niños en casa, hay una renta que pagar, hay que pagar el gas, hay que pagar los servicios y todo este tipo de cosas. Entonces, una de las cosas fuertes, acá el escritor lo pone, la tentación, y si es uno tentado en reemplazar las prioridades. Yo puedo decirle a mi esposa, ¿sabes qué? Mira, habíamos quedado de salir hoy, a echarnos un café, por así decirlo, pero mejor me quedo a meterle horas extras al trabajo porque tú sabes que necesito dinero o necesitamos dinero. Y es probable que hasta ella lo acepte. Está bien, hace falta el dinero y hoy no salimos. Bueno, hermanos, la cuestión está que eso se puede volver en un hábito de años. Todas las reuniones de matrimonios en las cuales mi esposa y yo hemos participado, hemos incentivado a que se hagan reuniones de matrimonios. En el año que nació mi hija Yemi, a nosotros nos invitaron a nuestra primera reunión de matrimonios hace 13 años, 12 años, hace 12 años. Y en esa primera reunión de matrimonios, el hermano Juan de los Santos, que fue a la reunión a la que fuimos, él hizo una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que te fuiste a echar un café con tu esposa? Levanten la mano. Hermanos, nosotros nunca habíamos ido a echarnos un café. O sea, yo me quedé así como que... Y él no lo preguntó en un plan así de exhibir a alguien. ¿Cuándo fue la última vez que se fueron a echar un café? Y así como ahorita, hermanos, así. Bueno, es una realidad. Por eso, hermanos, aquí hago un stop. Y quien quiera ser servicial le puede servir un café a su cónyuge. Ahí está la cafetera, ahí están los vasitos, ahí está el pancito. Quien quiera ejercer el servicio hacia su cónyuge, pueden pararse por un cafecito antes de que se nos olvide. ¿No? Bueno, quien quiera tiene la libertad de servirse un cafecito. Prosigo. Entonces, sí. Esto es una reunión en un velorio. Ahora, una de las cosas, amados hermanos, es cuando nosotros vamos reemplazando las prioridades, empiezan a nacer los problemas. Y esos problemas, lo que nos lleva es a que después se va a volver una bomba de tiempo. Y vamos a estar sufriéndola, hermanos. Vamos a estar sufriéndola. ¿Por qué? Porque el lugar de paz y el lugar más seguro que nosotros deberíamos de tener es nuestro hogar. Y de repente, cuando nosotros nos analizamos sinceramente, hermanos, ese día ese hermano lo preguntó, y yo lo invito a usted que hoy medite. ¿Cuándo fue la última vez que salieron en plan de pareja, a irse a comer un elote al parque, a irse a sentar a una banca, a comerse un helado, a irse a echar un café? ¿Cuándo fue la última vez? Y es probable, hermanos, es muy probable que tiene rato que no se hace. Y siempre vas a decir, y puede ser que hasta estemos de acuerdo, pues sí, pero pues ves que la situación no ha andado bien, pues sí, pero los hijos, pues sí, y nos vamos a ir sacando prioridades, las cuales no aplican. ¿Por qué? Porque la prioridad principal después de mi relación con Dios es mi relación con mi cónyuge. Prosigo. Ahora, ese era el mayor peligro para el varón. ¿Qué es el mayor peligro para la mujer? El mayor peligro para la esposa en cuanto a su relación matrimonial son sus hijos e intereses dentro del hogar. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que el esposo llega del trabajo y la esposa está a punto de explotar porque los niños no se portan bien, porque la casa está hecha un caos. Y las atenciones que le gustaría el esposo recibir, no las va a recibir porque la esposa está a punto de explotar. ¿Por qué? Porque se volvió una prioridad el servicio en la casa y las cosas que pasan en la casa. Cuando nosotros nos ponemos a meditar, hermanos, ¿acaso esto es sano? O sea, así debería de ser.
Es el momento de poner en orden muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Ahí tenemos a una señora guisando con sus hijos, pero está junto una cocina llena de trastes. A nosotros, o sea, muchas veces nosotros los dos trabajamos, llegamos y luego la cocina está un desastre, hasta me enojo. Y hay que ponerse a limpiar, hay que ordenar. O sea, es una realidad. Prosigo, hermanos. Para evitar problemas, uno no debe permitir que nada ni nadie reemplace la prioridad del cónyuge de uno. No podemos permitir, hermanos, que los trastes sucios vengan a robarle las atenciones al cónyuge que se merece. ¿O qué pasa? Hay hijos y hay momentos, amados hermanos, en los cuales la mamá no deja que el hijo mueva un solo plato. El angelito tiene 38. No. Bueno, no tanto, hermanos, no tanto. Pero vamos a pensar que anda en sus 30. No, mijo, tú no muevas nada. Y luego, ese es uno de los grandes problemas. Le lavan la ropa. Silencio sepulcral otra vez, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Porque el esposo quería irse vamos a pensar que quería irse a comer un elote con la señora, y la señora no, porque está atendiendo al nene. ¿Se entiende, hermanos? Hay niños chiquitos, edad de secundaria, pero ya en la edad de secundaria ya pueden lavar su ropa, ya pueden echar su ropa a la lavadora, ya pueden doblar su ropa y meterla a su ropero, a sus cajones. A esa edad ya pueden hacerlo. Y esa responsabilidad, pues hay que enseñárselas. ¿Por qué? Porque estén solos o estén en algún otro lado, tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. Entonces, para evitar problemas, uno no debe permitir que nada ni nadie reemplace la prioridad del cónyuge de uno. Avanzo, hermanos. ¿Qué es lo que está pasando? Dice, ambos están diciendo el uno al otro: estoy celoso de aquello que ha tomado mi lugar en tu vida y me siento violado. Estoy celoso de aquello que está teniendo todas tus atenciones y a mí ya no me das las atenciones que a mí me gusta tener. A mí me gusta llegar y que mi esposa me abrace, pero ya no me abraza porque está atendiendo al niño. A mí me gustaba cuando nos dormíamos dormir abrazados, pero ya no puedo abrazarla porque el niño está en medio. ¿Sí? Entonces, ese tipo de situaciones, amados hermanos, van poniendo en caos el matrimonio. La esposa se queja de que la energía que su esposo le dio una vez está ahora siendo quitada por su trabajo. Es que tú eres puro trabajo y trabajo y ya no te fijas en mí, ya no me llevas, ya no me sacas. Bueno, acá hay una gran queja. Y el esposo se queja de que la atención y afecto que ella una vez le dio está ahora siendo consumida por los hijos. Una vez decía un hombre sabio, que ustedes conocen, pero no voy a decir el nombre. Decía, cuando los hijos crecen, la esposa ahora tiene equipo. ¿Por qué? Porque muchas veces los hijos crecen y ¿con quién se van a asociar para hacer cualquier cosa? Con la mamá. Con la mamá. Antes éramos 1 más 1, ahora son 2 contra 1 o 3 contra 1, depende de los chamacos que tengamos, ¿no? Y de repente, ¿qué pasa? Eso decía este varón. No, hermano, dice, cuando los hijos crecen, la mamá hace equipo. Las canas hablan, yo creo, ¿no? Entonces tenemos que aprender de ese tipo de cosas, hermanos. Tenemos que aprender, tanto desde la postura del varón como desde la postura de la mujer. Está esperando la mujer, antes tal vez el esposo dominaba, ahora que ya crecieron los hijos, a ver, dime algo. Ahora tengo a mis hijos que me defienden. No, esto no es una locura, es cierto. El esposo se queja de que la atención y afecto que ella una vez le dio está ahora siendo consumida por los hijos. Y sí, también hemos escuchado a mujeres que dicen, primero son mis hijos. Primero son mis hijos. Bueno, entonces, ese es otro punto. Tenemos que meditar como creyentes, como personas que estamos intentando hacer las cosas bien, hermanos.
en dónde estamos parados, dónde están las prioridades. Ahora sí, vamos al reverso de la hoja. Tuve que poner eso, hermanos, porque si no se me olvida cuándo íbamos a ir al reverso. Ahora, cada una de estas cosas que hemos estado hablando, hermanos, hay una de las cosas que tenemos que empezar a meditar. Y hay una pregunta que el artículo lo trae. Dice, ¿quieres que tus hijos se críen con un modelo matrimonial de padres infelices e insatisfechos? O sea, muchas veces todo este tipo de problemas negativos que se van desarrollando en el vínculo matrimonial, lo único que los hijos van viendo son problemas y problemas y problemas. Y de repente, si hubo una pelea, hay uno de los dos que se refugia en los hijos. Y muchas veces pasa que es la mamá la que va y le dice todo a los hijos. Es que tu papá esto, y tu papá esto, y tu papá esto. Y incluso hay hijos que le dicen a su mamá, ya déjalo, ya te dije que lo dejes, ya vámonos. Eso es una realidad, es una gran verdad. Bueno, pero el matrimonio cristiano, los hombres y mujeres que conocemos del Señor, ¿en qué posición estamos? La cosa más importante que los padres pueden hacer por sus hijos es amarse el uno al otro y suplir sus respectivas necesidades. Los hijos que se crían en la seguridad de un hogar amoroso y ven un modelo de armonía matrimonial tienen un porcentaje mayor de ser capaces de disfrutar del éxito en sus matrimonios más tarde en la vida. Obviamente nuestros hijos son más importantes que la mayoría de las cosas en nuestra vida. Sin embargo, no son tan importantes como Dios o como nuestro matrimonio. Amados hermanos, en el momento en el cual nosotros pensemos en que mis hijos son más importantes que mi esposa, estoy en un error. En el momento en que usted, como esposa, piense que sus hijos son más importantes que su cónyuge, hay un problema que urge solucionar, porque eso va a traer graves problemas. De hecho, la relación personal de los padres con Dios y las relaciones íntimas satisfactorias entre esposos son lo que componen el fundamento correcto para amar y entrenar niños. Por lo tanto, cuando sacrificamos a Dios o al matrimonio por causa de los niños, no les hacemos ningún favor. Padres, recuerden, sus hijos crecerán y se irán del hogar un día. ¿Con qué clase de hogar se quedará usted cuando ellos se hayan ido? Que imagínense, le doy prioridad a mis hijos, siempre estoy peleándome con mi esposa o con mi esposo. Al rato los hijos se van, tienen que hacer su vida. El hijo si obedeció la palabra, el hombre dejará a su padre, ahí nos vemos. ¿Y cómo se quedó tu matrimonio? Y le diste la prioridad 25 años a tu hijo, ¿y cómo te quedaste? Y después salen las mamás como la de Albertano. Me abandonó mi hijo. No te abandonó, está siguiendo el curso de su vida. ¿Esta clase de hogar será un hogar frío y distante o uno íntimo y satisfactorio? ¿Cómo es el hogar que estamos preparando para cuando ellos se vayan? ¿Qué modelo les habrá dado para el matrimonio cuando ellos comiencen su nueva vida? Estas preguntas, hermanos, es lo que nosotros nos tenemos que preguntar y nos tenemos que estar haciendo constantemente. ¿De qué manera ellos van a salir a buscar en algún momento hacer una familia, hacer las cosas bien, si el ejemplo que tienen es un infierno? Si el único ejemplo que tuvieron fue reprobable. Ellos, ¿cuál creen que sea el futuro de sus matrimonios? Va a ser otro problema. Vamos a la hojita. No importando si usted lo hace por Dios o por usted mismo o por los niños, debe darse cuenta del importante papel que las prioridades correctas juegan en nuestra vida. Después de darnos cuenta la importancia de las prioridades, debemos comprometernos a cambiar aquellas cosas que nos impidan vivir siendo fieles a los verdaderos valores, no importando cuán difícil sea. Debemos comprometernos a cambiar aquellas cosas que nos impiden vivir siendo fieles a los verdaderos valores. Antes de entrar de lleno a la hojita, hermanos, yo creo que hasta aquí usted ya debe de haber ubicado algo que dice, tengo que cambiar esto.
Y es probable que cambiar eso no va a ser fácil. Hágalo. Hágalo por el bien de su matrimonio. Hágalo, hermano. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir hace 2 años a un 65 aniversario. Y este matrimonio tuvo 10 hijos. Y ninguno se quejaba de que había sido o un mal padre o un mal esposo. Ese día fuimos, llevamos a mi mamá. Y la señora me dijo a mí, ¿por qué no animaste a tu mamá que se volviera a casar? O sea, la señora de 80 y tantos años me dijo a mí, ¿por qué no animaste a tu mamá que se volviera a casar cuando tu papá se murió? Ella estaba joven, ella ella merece tener un compañero. Y bueno, pues pregúntele usted de ella, ¿no? O sea, imagínense la mentalidad de ella. O sea, su hija más grande de ella es más grande que mi mamá. Entonces ella ese día me dijo, o sea, ustedes tenían, así casi me dijo, como siervo de Dios, tú tenías que animar a tu mamá que se volviera a casar. Es la mentalidad, hermanos. ¿Por qué? Porque una persona que ha disfrutado su matrimonio, ¿qué va a querer que hagan las otras personas? Que se casen, que disfruten como ella disfrutó. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien vivió un tormento? No te cases. Huye de eso, ¿no? Entonces, es las diferentes perspectivas. En la hojita hay 3 cosas que todos necesitamos a fin de establecer y adherirnos a prioridades correctas. Y acá trae 3 puntos y después viene una lista. Pero el escritor pues ya nos da una lista, ¿no? Pero es la que pusimos atrás de la hojita. Dice, haga una lista de las prioridades más importantes en su vida en orden de importancia. Ahora, usted analice la listita y cómo andamos en el orden, ¿no? Este es un orden del 1 al 7 que lo pone ahí como básicamente tendría que ser. Pero nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y decir, bueno, pues tal vez el número 3 sería este, tal vez el número 2 sería este, ¿no? Es para un pequeño ejercicio. Después dice el punto número 2, pruebe esas prioridades en maneras reales. Ok, si en algún momento yo digo, pues yo tengo como prioridad número 4 los pasatiempos, ¿no? Y la iglesia la tengo como la prioridad número 7. Bueno, entonces, pues nunca me voy a congregar, básicamente, ¿no? Ahora, el escritor dice, lo correcto sería que la iglesia esté en el punto 4, ¿no? En algún momento. Ah, bueno, dice, ¿eso va a costar? Va a ser difícil porque los pasatiempos a mí me gustan. Entonces dice, en el punto número 2, dice, prueba esas prioridades en maneras reales. Haz un esfuerzo. Pon la iglesia en el número 4 y los pasatiempos mándalos al número 7. Haz este ejercicio, vamos a esforzarnos. Vamos a empezar a trabajar. Eso es lo que nos invita el escritor. Dice el número 3, prepárese para proteger estas prioridades por el resto de sus vidas. Ahora, aquí tenemos un orden y en el primer lugar está Dios. Lo hemos hablado muchas veces. Dice, buscándole y sirviéndole personalmente. La relación personal con el Señor debe de ser siempre, esté uno soltero, casado, viudo. Tenemos que tener una relación fuerte con el Señor. En el vínculo del matrimonio, estamos casados, la prioridad más fuerte es el cónyuge. Lo más importante después de tu relación con Dios es tu cónyuge. ¿Cuántos tienen al número 2 bien? Gracias por su sinceridad. Bueno, hermanos, aquí empieza el ejercicio. El número 2, tenemos que empezar a hacer al cónyuge la prioridad más importante. El número 3, los hijos, y después dice si tiene, ¿no? Si tiene. Si hay un matrimonio que no tiene hijos, entonces aquí se corren las prioridades. ¿Por qué? Porque no hay hijos. Pero cuando hay hijos, bueno, ahora puede ser que no tenga hijos, pero tiene padres. Bueno, pero los hijos son después que el cónyuge. Los padres son después que el cónyuge.
Y las personas que amamos, sean nuestra familia, nuestros grandes amigos, son después del cónyuge. No puedes poner antes de tu cónyuge a tu mamá, porque dejará el hombre a su padre y a su madre. No puedes poner a tu abuelito, a alguien, antes que tu cónyuge, nunca. No puede ser. Ni siquiera a tus hijos, con todo el amor que tengamos, no puede ser. Y acá viene un punto que es donde tenemos que empezar a ordenarlo a nuestra manera. El escritor pone como punto número 4 a la iglesia, como punto número 5 a la familia, punto número 6 el trabajo, y cierra con los pasatiempos. Una de las cosas, hermanos, que aquí tenemos que ordenarlo, en el punto número 4, así como viene este orden, ahí debería de ser el trabajo. El trabajo. Y yo le voy a decir por qué. Una persona que pone primero el ministerio no es Dios. Dios, su relación con Dios es el número 1. Pero si nosotros ponemos primero al ministerio antes que al trabajo, usted se va a quedar sin trabajo y va a ser un mal testimonio en el ministerio. Si nosotros ponemos al ministerio antes que a mis hijos, pues voy a ser un excelente anciano, un excelente pastor, pero un mal padre en mi casa. Si yo pongo al ministerio antes que a mi cónyuge, pues va a ser el hermano, excelente hermano, pero en la casa nadie le cree. Entonces aquí es donde empieza uno a ordenar las prioridades. ¿Por qué? Porque el trabajo secular tiene una relevancia más importante que el ministerio. Hermanos, usted y yo podemos pasar en este púlpito, predicar, servir, hacer lo que tengamos que hacer ministerial. Ministerio es servir, un servicio. Yo puedo hacer miles de servicios y no tener una relación con Dios buena. ¿De qué me sirve? De nada, de nada. Yo puedo ser un excelente servidor, un excelente ministro, pero en mi trabajo siempre llego tarde, soy bien rezongón en mi trabajo. ¿De qué me sirve? Cuando pesen a las personalidades, van a decir, no, pues este acá es candil de la calle, oscuridad de su casa. Ese es el orden de las prioridades, ¿no? Acá el último punto que deja el escritor es los pasatiempos, las aficiones, otros intereses. Muy bien, avanzamos. Ahora viene una pregunta para todos. ¿Cuál fue la primera prioridad que puso en la lista que hicimos anteriormente? O sea, ¿todos están de acuerdo, hermanos, que la primera prioridad en nuestra vida es Dios? ¿Todos estamos de acuerdo en que la segunda es el cónyuge? ¿Alguien no tiene al cónyuge en la segunda? Hermanos, si no está el cónyuge en la segunda prioridad, es el momento de empezar a ejercitar eso. Y si tenemos los órdenes mal, si alguien tiene en la segunda, tal vez es una persona que tiene una relación bien con Dios, pero después de su relación con Dios es su trabajo. Hermano, tienes que hacer orden, tienes que ordenar esto. No puede estar tu trabajo antes que tu cónyuge. No puede estar los pasatiempos antes que tu cónyuge. No puede ser. ¿Ustedes han pasado por los billares? Y se han volteado a los billares. ¿Cómo hay de personas grandes en los billares? De varones. Hay gente, y yo sé que usted conoce gente, que siempre están en los billares. La cuestión está, hermano, ¿y qué será de la esposa de ese? Ahora, muchos de los que van a los billares ni siquiera trabajan. Pues no sé si sean pensionados, ¿no? O van a transarse a apostar, ¿no? La cuestión está, hermanos, que usted puede pasar, o sea, bueno, mejor no se asome. Yo le platico. ¿No? O sea, hay personas que van a los billares y hablando de algo, puede ser, no, pues no tomo ni fumo, voy al billar. Ajá, pero ¿y la esposa y las prioridades? Las cosas que podrías hacer. Acá en Orizaba antes, bueno, yo nunca fui, pero lo testifico nada más. Yo me acuerdo hace años, junto al Banco Banamex, había un café que se llamaba El Diplomático. ¿Alguien se acuerda? Hermanos, yo me acuerdo que yo pasaba y pasaban años y siempre estaban los mismos.
En serio, o sea, usted pasaba y había mesas y ya eran sus mesas. O sea, era el mismo grupo de personas. Pero siempre, digo, ¿qué acaso no tenían vida social? El hermano Toño creo que conoce a varios porque dice, porque yo era uno de ellos, ¿no? No, o sea, y así nos podemos ir encontrando. ¿Qué hacían ahí? Jugaban ajedrez, jugaban cartas, apostaban. Bueno, podemos ir ubicando. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las esposas de esos varones? ¿Qué es lo que pasa con los círculos, los vínculos matrimoniales de estas personas? Es así. Si estamos ante un problema y estamos identificándonos con algún problema, hay que resolverlo. Hay que resolverlo. Después no nos estemos quejando. Tenemos que resolverlo. La pregunta, ¿cuál fue la primera prioridad que pusiste en la lista que hicimos, ¿no? Anteriormente? Bueno, si todos estuvimos de acuerdo que fue Dios, sí. Ahora, si tu cónyuge no estuvo en segundo lugar, o estaban tus hijos, o está la iglesia, o tu trabajo es lo más importante, es el momento de ordenar, de hacer un orden. Avanzamos. ¿Cuál fue tu segunda prioridad? Y puedes decir, mi cónyuge es segundo, pues tal vez porque ya lo viste aquí, ¿no? Bueno, entonces, su cónyuge debería obtener lo segundo mejor de usted. Después, sus hijos y así sucesivamente el resto de la lista. Si a alguien no se le paga, deberá ser alguien. Ok, ¿por qué dice esto? No, de si a alguien no se le paga. Hay un ejemplo que pone, dice, ¿qué pasaría que estás en tu casa y llegue el casero a cobrarte la renta? Y que tú le digas al casero, mira, aguántame, yo he sido un buen inquilino, no te doy problemas, hoy no tengo la renta. ¿Qué diría el casero? Pues no le iba a gustar. ¿Por qué? ¿Cómo va a ser? Hoy se paga la renta y tú lo sabes, es una prioridad. No, pero no tengo la renta porque me llevé a mi familia de vacaciones. ¿Usted cree que al casero le va a gustar eso? No, ¿verdad que no? Ah, bueno, entonces dice, muchas veces esa actitud que nos ponemos, que este ejemplo hace que se pone con el casero, hay veces que en el matrimonio nosotros ponemos cosas de ese tipo absurdas con nuestro cónyuge. Por eso dice, si a alguien no se le paga, ¿no? Hablando de este ejemplo que puso, deberá ser alguien de abajo de la lista, no de arriba. Si en algún momento con alguien le tenemos que dar una respuesta absurda, es porque yo me fui de vacaciones con el que está arriba en la lista, nunca al revés. Yo sí le puedo decir a mi hijo, en el número 3, ¿sabes qué? No te voy a dar lo que me pediste porque me llevé a tu mamá de vacaciones. Yo sí puedo decirle eso y nadie va a decir nada. Y mi esposa no va a decir nada. Pero si yo le digo, pues ya te había prometido irnos de vacaciones, pero no te lo voy a dar porque le di a mis hijos esto, ahí va a haber un problema. Ahí va a haber un problema. Entonces, es empezar a ordenar las prioridades. Ya estamos terminando. ¿Se ha quejado usted o su cónyuge recientemente? Y esto lo ponemos así. ¿Ha tenido usted quejas, hermano? No responda. Eso es personal. O su cónyuge recientemente, porque se ha sentido violado por otras cosas o por otras personas invadiendo su matrimonio. Si ha habido quejas entre el vínculo matrimonial y usted ha pensado que los amigos están invadiendo su matrimonio, que la suegra está invadiendo su matrimonio, que la televisión está invadiendo su matrimonio, que el teléfono celular está invadiendo su matrimonio, que hay situaciones que están invadiendo su matrimonio y usted se ha estado quejando, si alguno de los dos lo ha sentido, entonces es el momento de escuchar con cautela estas señales, es momento de escuchar con cautela esta conferencia de advertencia. Están siendo testigos ante usted de parte de Dios para prevenir la destrucción de un matrimonio que Él diseñó para que fuera un placer y bendición. Una de las cosas, hermanos, si usted, en lo que hemos hablado, usted dice, sí, hay 2, 3 cosas que yo sí reconozco que estoy mal, es el momento, hermano, de que usted ponga cartas sobre la mesa y resuelva lo que tenga que resolver y ponga en orden las prioridades. Si usted presta atención a las señales de advertencia y arregla los problemas que están haciendo que sus alarmas suenen, se sentirá satisfecho y muy contento de que se tomó el tiempo e invirtió las energías necesarias para restablecer las prioridades de Dios en su vida. Hermanos, si estamos analizando y estamos viendo cuál es el problema, dónde está el tema, qué es lo que me está costando trabajo, cuál es el punto en el cual estoy batallando con mi matrimonio, o puede ser que yo estoy batallando pero el problema soy yo. Pues hermanos, es el momento de poner en orden las cosas.
Es el momento de ordenar, es el momento de poner a Dios primero, mi cónyuge después, y empezar a ordenar todo lo demás. Si nosotros estamos ya viendo que hay una de las prioridades en desorden, entonces, hermano, déjeme decirle que es la crónica de una muerte anunciada. Va a seguir habiendo problemas en el vínculo matrimonial. Es el momento de tomar las cosas con valor, con autoridad y ordenarlas. Para los hermanos que planeen casarse, hermanos, es el momento de empezar por ahí. Cásense, cásense. Si te vas a enojar porque alguien la piropeó, pues porque es mi esposa. O sea, que sea mi esposa. No podemos decir algo de lo que no es legítimamente nuestro. Tenemos que hacerlo como debe de ser. Ahora, una de las cosas, hermanos, que nosotros debemos de tener bien en cuenta es hasta qué punto estamos dispuestos de cambiar. Hasta qué punto estoy dispuesto a hacer lo que tengo que hacer para que Dios tome en sus manos el matrimonio. Yo creo que se han puesto un buen catálogo de ejemplos en los cuales nos vemos identificados, en los cuales sabemos nosotros que la hemos regado, hemos metido la pata, hemos hecho cosas que no son correctas, hemos llegado a límites que no se tenían que haber llegado, pero yo creo que ya es tiempo de hacerlo bien. Es tiempo de hacerlo bien. La mayoría de nosotros servimos, las demás personas nos ven como un ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando vienen las mujeres a la reunión de mujeres, a ustedes las ven, hermanas. Y si en algún momento ellas van a buscar un consejo, van a decir, pues yo veo a la hermana, tal vez van a buscar por edades, no, pues yo creo que la hermana fulanita es como de mi edad, y yo veo que se lleva bien con su esposo, voy a preguntarle algo. Mínimo tenemos que hacerlo bien en nuestra casa, hacer lo menos que podemos hacer. O imagínate que venga una hermana y que te pregunte algo, y digo hermanas porque en varones es muy difícil. Es muy difícil que un varón comente un tema personal, matrimonial en el grupo. Es más, eso nunca va a pasar. Eso culturalmente no. Hay algo que no te deja que tú te abras. Si en algún caso el varón se abrirá con alguien que le tenga muchísima confianza. Las mujeres es más fácil que se abran con alguien intentar buscar una solución. ¿Y qué va a pasar? Que cuando la persona venga y te diga, es que fíjate que yo tengo unos detalles con mi casa, con mi esposo, y que en lugar de que tú le aconsejes bíblicamente y la traigas a los pies de Cristo, tú le digas, no, hermana, pues fíjate que yo estoy peor, y después se vuelve tu amiga, pero porque comparten el mismo dolor, ¿no? Hasta se pasan tips para acabar con los hombres, ¿no? Pónganse de pie, hermanos, para estirarnos tantito. Les agradezco, hermanos, su atención porque yo pensé que me iba a tardar 1 hora, pero creo que me tardé más. Pues tome de la mano a su mujer. Y vuelvo a comentar, hermanos. Muchas de las cosas para resolver muchos de los problemas matrimoniales, el primer paso es que sea un matrimonio. El primer paso es que sea un matrimonio. Porque muchas veces hay parejas que ya están viviendo problemas matrimoniales y no son un matrimonio. Seamos valientes. Toma la rienda de la situación y haz lo que tengas que hacer. Hay veces que luego el siguiente paso es cuando se confronta y ya cásate. Y no, porque si así estamos ahorita, casados va a ser peor. No. Hermanos, el plan perfecto de Dios en el matrimonio es en ascenso. Hace rato dice, ¿cuál fue la mejor etapa? La luna de miel. Dice uno de los comentarios,
Así no tiene que ser. Si esa es tu perspectiva del matrimonio, entonces está torcida. ¿Por qué? Porque la perspectiva es, claro, hubo un momento de cortejo, de romance, se conocieron, experimentaron todo. Fue la primera etapa, después vinieron los niños, pero los niños se van a ir. Y tiene que llegar un momento en que se tiene que vivir en plenitud todo el vínculo matrimonial. Y se tiene que alcanzar la plenitud como matrimonio. No llegar y ya se van los hijos y pues yo me voy con mis hijos. No. Tiene que ser una perfección el matrimonio conforme más años va avanzando. Pero en nuestro entorno, en nuestra cultura, parece que conforme más va avanzando se va volviendo peor. Y no tiene que ser así, y menos con creyentes. Tenemos que ser ejemplo, hermanos. Ejemplo hacia los demás. Cada uno de nosotros tenemos amigos que nos rodean, amigos que están cerca y que ellos ven tu matrimonio. Y si en algún momento ellos dicen, me gustaría seguir a Cristo, me gustaría ir a donde tú vas, pero nada más de verte como vives, mejor ni voy. O al revés. Sí, verdaderamente ellos se están siendo convencidos por la forma en la que nosotros llevamos nuestro matrimonio. Y es parte de, hermanos, es parte de. Este es el primer martes de 4. Primero Dios, en el tercer martes vamos a tener un invitado, si es que todo se presta. Y vamos a estar hablando, el siguiente tema es, tu placer es mi placer. Entonces, si puede traer a alguien, invite a alguien más, hermanos. Invite a alguien, porque es necesario que los matrimonios, hay que rescatar a los matrimonios, hermanos. No puede ser, ahora ya tiene varios años que hay más divorcios que casamientos. Y no es correcto. Vamos a orar. Buen Dios y Padre eterno, te damos gracias, Señor, en esta noche por este tema, Señor, en el cual hemos visto la base bíblica en Génesis 2:24. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre. Y sabemos, Señor, que muchas veces hay situaciones difíciles, situaciones en las cuales vamos aprendiendo, pero con los años se tiene que ir perfeccionando. Cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí, que han venido, te pido que los bendigas, que les ilumine, Señor, para resolver cualquier tipo de tema que haya en su matrimonio, para ser ejemplos, Señor, a los que los rodean, para que seamos ejemplos para nuestros hijos, que caminemos tomados de tu mano, Señor, que cuando alguien nos pida un consejo, le demos un consejo sabio, un consejo basado en tu palabra y también en la experiencia de que nosotros, esforzándonos y tomándonos de tu mano, las cosas han salido bien. Fácil no ha sido, pero ha salido bien. Porque tú nos guardas, tú nos iluminas, tú nos llevas en el hueco de tu mano. Bendice, Padre mío, a cada uno de mis hermanos. Guárdales, cuídales, dale sabiduría, Señor. Y permite, Señor, que cada uno de los puntos que tengamos que poner en el orden prioritario, nos fajemos los pantalones y lo hagamos, Señor, correctamente. Que pongamos en orden cada una de las cosas que tenemos que ordenar. Empezando mi relación contigo, siguiendo mi relación con ella, poniendo, Señor, mi relación con mis hijos, con la gente que está cerca, Señor, en ese círculo familiar. Y así también, Señor, tener también el orden en mi área laboral y en el ministerio, Señor. Y yo sé que estando todo en orden, usted me permitirá tener tiempos de ocio, tiempos de recreo, en los cuales pueda yo ir y hacer lo que a mí me guste en algún momento, pero sé que todo estará en orden y no saliéndome de él. Le doy gracias, Padre, y le pido, Señor, que los próximos martes sea usted hablando, Señor. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.